El presidente Rafael Correa admitió en diciembre pasado el atraso del Estado en el pago a los proveedores. Pidió paciencia y garantizó que se pondrían al día en enero. Según las autoridades, se ha pagado casi el 90% a los proveedores, pero falta cancelar a quienes más se debe. Son miles de millones de dólares. La falta de pago ya ha generado la quiebra de empresas privadas, juicios y despidos masivos, aunque las obras entregadas están en uso y los servicios prestados ejecutados. Aquí, la cara oculta del estado de Aurora. Es innegable que el Ecuador cambió en estos últimos 9 años. La obra pública se desarrolló como nunca antes y de repente crecimos. Carreteras, hospitales, edificios y aeropuertos. Éramos el jaguar latinoamericano. Pero no solo fue obra pública. Los recursos que vinieron de un alto precio del petróleo permitieron la construcción de superescuelas, superuniversidades, superasesorías y una superpromoción a través de la propaganda. Por primera vez en mucho tiempo, el Estado tuvo dinero en sus arcas y su estrategia fue convertirse en el gran inversionista, el gran empleador y el gran contratador. Pero desde hace poco menos de un año, el principal actor de la economía ecuatoriana se vio en aprietos. Se le acabó la plata. Quizás fue un error de cálculo o falta de previsión. Los ecuatorianos todavía no recibimos una explicación satisfactoria al respecto. Lo cierto es que el péndulo histórico de los precios del petróleo tomó por sorpresa a los administradores de los fondos públicos y súbitamente los recursos para pagar a los proveedores de bienes y servicios se redujeron. Lo que sí tenemos algunos atrasos, vamos a tratar de recuperar muchos de esos atrasos, pagar esos atrasos en diciembre, pero casi con certeza hasta finales de enero se cubrirán todos los atrasos. Les pido un poquito de paciencia, les insisto, hemos enfrentado la tormenta perfecta, vamos a llegar a buen puerto, vamos a llegar a aguas calmas, pero no esperen pasar la tormenta sin siquiera mojarse, esto ha sido durísimo. En diciembre del año pasado, el presidente Rafael Correa expuso las dificultades de la coyuntura económica y pidió paciencia, ofreciendo ponerse al día a finales de enero. En los primeros días de febrero, en un debate realizado por Teleamazonas, el ministro coordinador de la Economía aseguró al ex vicepresidente Alberto Dajic que habían cumplido con la mayor parte. Indudable que en estos meses hemos tenido una afectación. Indudable que tuvimos atrasos en diciembre, que eso explica por qué hubieron algunos efectos en términos de lo que usted se refiere. Pero también en enero hemos logrado ponernos al día con el 90% de los proveedores. 54,000 proveedores están al día de lo que no estaban al día en diciembre. El mismo ministro Rivera, un mes después, hizo la misma aseveración a un periodista de Coavisa, aunque ahora el 90% de los proveedores ya no eran 54,000, sino casi la mitad. La gran mayoría de los proveedores en número han cobrado. Estamos hablando de que, como decía hace un instante, alrededor del 90% del número de proveedores han recibido ya sus pagos. Existe obviamente el 10% más grande de proveedores, los más significativos en términos de monto, con los que todavía tenemos un desfase y nos iremos poniendo al día. En número deben ser unos, déjeme ver, deben ser unos 25,000 proveedores más o menos. Quisimos preguntarle al ministro cuál de las dos es la verdadera cifra, o si ya se pusieron al día, pero hasta el cierre de esta edición no se nos concedió una entrevista. Gracias. ¿Qué tiempo esperan superar el tema de atrasos que se tiene hasta diciembre? Lo cierto es que en el primer trimestre del año fueron noticia varios sectores que estarían dentro de ese 10% de proveedores de impagos. Por ejemplo, la salud. Las clínicas privadas se encuentran en una situación complicada por los millones de dólares que les debe el Estado al derivar pacientes del IES a sus instalaciones. Los representantes del gremio no quisieron hablar por temor a represalias. Otro hospital, el de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, también hizo un llamado para que se le pague los millones de dólares que supuestamente se le adeudan. La respuesta desde la más alta voz del oficialismo no fue la más alentadora. A finales de febrero, los productores de leche anunciaron su crisis. La razón principal es que hay una baja en la demanda. Sin embargo, representantes del gremio suman a ese problema una deuda que tiene el Estado por 18 millones de dólares.
El Estado no debe a los productores lecheros. El Estado tiene deudas con las empresas que proveen el desayuno escolar, que va la leche líquida y va la colada para el desayuno escolar en beneficio de los niños. ¿Qué tenemos? Que el momento que el Estado le debe a la empresa, a su vez la empresa transfiere la deuda a sus correspondientes proveedores, al que provee el cartón, al que provee el plástico y obviamente a todos los que proveen la leche. Así funciona esto, es una cadena de pagos que al momento que un eslabón se rompe, todo el resto se destruye. El sector de los servicios petroleros también sufre por la falta de pago por parte de Petroamazonas. Los representantes de este gremio no quisieron pronunciarse para evitar un enfrentamiento con el gobierno. Pero hay una provincia entera que no tiene miedo y que está clamando por ayuda desde hace más de 8 meses. Orellana. El señor presidente de la República nos pidió paciencia en el tema de las deudas, que iban ya a pagarnos y decía que se pagará hasta el último centavo hasta el mes, a finales de enero, y estamos marzo 3, 4 y todavía no han sido pagados esos valores. Carlos es dueño de un hotel. De los 10 empleados que tenía, tuvo que despedir a 7. Han salido 30.000 personas, de las personas todas estas que colaboraban con la industria petrolera. ¿Eso qué significa? Menos demanda en los servicios, de arriendos, de negocios, de restaurantes, en fin. Entonces, esto es lo que está llevándonos, y mejor dicho, nos ha llevado ya prácticamente a la quiebra a los servidores de bienes y servicios de la industria petrolera asentados aquí en el cantón Francisco de Orellana. Rafael Vázquez es uno de los empresarios más reconocidos de la ciudad del Coca. Vive aquí 44 años y es testigo de la transformación de este pueblo en una pujante ciudad gracias al petróleo. Él es dueño de un hotel y de una empresa de servicios fluviales petroleros. ¿A usted le deben dinero, don Rafael? Sí, señor. ¿Mucho? Para lo que le den a las demás es poco, pero a nosotros nos deben más de 3 millones de dólares. ¿Usted reconoce esta época como una época excepcional, excepcionalmente mala, o esto es algo que ha pasado otras veces? No mala, sino muy mala, ¿no? En realidad aquí nunca había sucedido eso. Nunca había sido. Nosotros nos dejaban de pagar 3 meses, pero estábamos solventes porque casi estábamos al día. Pero ahorita que nos deben 6 meses atrás, ¿no? Entonces, ¿a dónde tengo yo para pagar tanto? Más 100 y pico de trabajadores, más lo de aquí el hotel. En el negocio de las gabarras y los botes tuvo que despedir a 100 empleados. La mayoría de las embarcaciones están ancladas en el río sin uso. No las puede vender porque nadie tiene plata para comprar. Hay unos pocos navíos que Petroamazonas sigue usando y don Rafael no puede negarse a prestar el servicio porque el contrato le impone multas en caso de que no lo haga. En la periferia de Francisco de Orellana, las empresas de servicios petroleros tienen sus patios llenos de grúas, camiones, contenedores, taladros y todo el equipo necesario para la exploración petrolera. Carteles de arrendamiento de campos enteros son comunes. Este es uno de los tantos campamentos que están en la provincia de Orellana con equipos de perforación de petróleo sin uso, totalmente detenidos. Como se puede ver, hay plataformas de perforación, campers, todo tipo de equipo que en este minuto no se está usando. Y es porque el sector petrolero, que es uno de los sectores más golpeados por la falta de liquidez del Estado. Y eso ha traído consigo una reacción en cadena en todos los sectores económicos de la ciudad del Coca y de otras ciudades que dependen del negocio petrolero. Los transportistas se encuentran en una situación similar. A las grandes empresas no les pagan y ellas a su vez no cancelan sus deudas con los choferes. Nos encontramos impagos por la mayoría de las empresas acá de la provincia, las que están inmersas en lo que es la industria petrolera. Ellos nos aducen de que Petroamazonas no le paga. Hemos hecho acercamiento con parte del gobierno, ellos dicen que sí pagan, no entendemos la razón. Si es verdad que les pagan o no les pagan, pero yo estoy
más convencido que el Estado no está pagando. Según Salvador, cerca de 70 carros están parados. No tienen dinero para comprar gasolina y la deuda que tienen las empresas con ellos ascendería a $3 millones. Por simple análisis, entendemos de que no existe dinero. No hay recursos. Los recursos se han terminado. Entonces, por eso es que no pagan las deudas. Y es por eso realmente que nosotros aquí en el Coca, como lo vengo manifestando, estamos, y ya no solamente en crisis, estamos en quiebra. Contratar con el Estado fue en su momento el mejor negocio, pero hoy esos contratos se han convertido en una agobiante carga para miles de empresarios privados. En la segunda parte de este reportaje, veremos por qué la relación contractual con el Estado es inequitativa, a tal punto que una de las partes del acuerdo es poderosa y abusiva. ¿Se imagina usted cuál es? Enseguida, el Estado se ha vuelto un actor abusivo en la firma y el cumplimiento de contratos. Se lo contamos al volver. Esto es Visión 360, tercera temporada. Ya regresamos. Exigir un pago no debería ser motivo para que no se cumpla un contrato. Pero en este caso el miedo es una cláusula invisible. Es la letra pequeña que muchos leyeron después y que deben respetar. La inequidad es tan grande cuando el Estado con su sombrero de deudor no me paga, ese mismo Estado se saca el sombrero y se pone el sombrero de Estado acreedor y me ejecuta.